quiero aclararles, no soy una experta en el tema, no soy profesional en salud mental ni terapeuta. La información que les traigo hoy parte del aprendizaje y autoconocimiento propio. Para ampliar y profundizar en el tema, recomiendo que se contacten con profesionales en salud mental o profesionales en el área. Buenas, buenas. Yo bastante sin grabar. Han pasado cositas últimamente. Dentro del contenido que quiero crear para redes sociales, no solamente está el compartir mi vida, mi proceso, sino también aprendizajes, como que quiero poder también transmitir este conocimiento que yo voy aprendiendo a la par. Y para el video de hoy, como ya lo vieron en el título del video, voy a hablarles sobre el síndrome del impostor. Yo constantemente digo, tengo mis temporadas en las que digo, síndrome del impostor, suéltame ya, por favor. Y antes de dar inicio formalmente al tema del día de hoy, va a ser un poquito formal el video porque sí tengo como datos muy puntuales que quiero leer al pie de la letra. Y bueno, ya adentrándome en el tema en cuestión, para mí era importante como consultar un poco de la raíz, que es el síndrome del impostor. La descripción general de lo que es el síndrome del impostor encontré que es un fenómeno psicológico donde personas exitosas no pueden internalizar sus logros sintiéndose un fraude y temiendo ser descubiertos, atribuyendo el éxito a la suerte o factores externos en lugar de a sus habilidades, generando ansiedad e inseguridad a pesar de la evidencia de su competencia. Esta es la descripción general que yo encontré respecto a qué es el síndrome del impostor, pero también quise ir como un poquito más a fondo de, bueno, o sea, en qué momento descubrieron esto del síndrome del impostor. Y en la historia encontré que el término fue acuñado en 1978 por dos profesionales. Voy a decir los nombres como tal cual porque la verdad no sé cómo se pronuncian. Estas dos profesionales son o fueron, bueno, la verdad es que no sé si siguen con vida, pero Pauline Clance y Susan Imes. Estaban haciendo un estudio tras ver que había un grupo de mujeres, bueno, el estudio fue con un grupo de mujeres de alto rendimiento de diferentes profesiones que se sentían constantemente que eran un fraude, pese a que mm, físicamente o materialmente habían evidencias de que habían logrado muchísimas cosas. El síndrome del impostor se asocia con baja autoestima, baja autoimagen, autoimagen distorsionada, perfeccionismo y procrastinación. Consultando también como, bueno, listo, esta es la base de como un poquito teórica, pero también quería entender, bueno, de dónde nace. Esto tiene una raíz completamente social o familiar. Y haciendo la investigación encontré que hay 6 razones por las que se puede generar el síndrome del impostor. Y bueno, la primera, estilos de crianza, ya sea por padres exigentes, recibir críticas constantes o falta de reconocimiento, comparaciones entre hermanos o personas cercanas. Yo siento que esto lo podemos vivir muchas familias. Siento que es un contexto a veces inevitable que se hagan comparaciones, a veces es incluso hasta inconsciente que se hace. Segundo, creencias limitantes aprendidas de ideas como, por ejemplo, tengo que ser perfecta, no soy suficiente, tengo que demostrar constante cuál es mi valor. En tercer lugar, por presión social, estar en lugares o convivir en entornos donde se celebra la productividad excesiva y sin descanso constantemente. En cuarto lugar, entornos competitivos. Esto se puede ver en escuelas, en el trabajo o cualquier lugar donde pues también se dé la comparación constante. Esto siento que va muy ligado
Con la presión social, pues sí, 100%. En quinto, machismo internalizado a las mujeres, esto en cuestión, se nos ha enseñado a minimizar las capacidades o a pedir disculpas por destacar y a dudar como de ese liderazgo. Y por último, al afrontar nuevos retos, es decir, asumir un nuevo rol educativo o laboral, enfrentar un nuevo puesto, nuevas habilidades, salirse de su zona de confort en general en la vida. Y bueno, ya teniendo como este contexto un poquito más formal, ahora me voy a la parte donde les comento pues sobre mí, cómo ha sido mi proceso, cómo me di cuenta que tenía síndrome del impostor, aprendizajes y demás. Entonces, en cuanto a mí, bueno, yo empecé a sentir que era una impostora o que todo en mí era como un fraude a raíz de haber empezado a estudiar una carrera que involucra creatividad. Yo ya les había contado en el video anterior como toda esta etapa educativa por la que he pasado. Si no han visto el video, les voy a dejar el link acá arriba para que lo puedan ver y enterarse del chismecito completo. Pero bueno, antes de estudiar diseño, al haber estudiado una carrera administrativa, la verdad es que nunca estuvo como en mí esto de estar dudando de mí constantemente o creer que yo no era capaz de algo. Diferente a cuando yo empecé la carrera en diseño, la verdad es que desde el primer semestre yo empecé a notar cambios en mí que antes no habían. La verdad es que yo nunca he sido una persona que sufra como de baja autoestima o que tenga como una percepción negativa sobre mí, pero cuando empecé la carrera esto sí empezó a suceder. Al estar en un entorno en el que constantemente uno se ve y está latente el compararse con los demás, pues yo empecé a caer en eso. Y desde el primer semestre empecé como siento que fue algo paulatino, eso no fue de que yo empecé la carrera y por arte de magia empezó pues todo esto de autocriticarme, de desconfiar de mis capacidades, no, eso fue con el tiempo. Pero entonces yo empezaba a identificar que al momento, por ejemplo, de hacer trabajos o actividades o una exposición o algo, yo estaba anticipada a y ya en mi sistema empezó como a haber un diálogo interno de no eres capaz, miran los otros la calidad de trabajos que presentan y yo por el contrario no. Eh, Eso fue aumentando con el paso del tiempo y si bien yo disfrutaba mucho la carrera y lo que estaba aprendiendo, al momento de hacer entregables y demás, yo sufría mucho porque, bueno, por un lado estaba el tema del tiempo, que yo no tenía de verdad el tiempo necesario para practicar habilidades que se necesitaban como para avanzar en la carrera, em, sino que también como que al momento de yo hacer las cosas, automáticamente en mi mente aparecía este diálogo interno de no vas a ser capaz, no, ni siquiera lo intentes porque lo que hagas va a ser nefasto, no va a ser atractivo para nadie, te van a juzgar, te van a criticar. Imagínense esa carga mental antes de hacer cualquier cosa. Yo de verdad que empecé, una de las quiero ya pasar a esto, o sea, teniendo este contexto que les estoy dando, quiero contarles un poco las repercusiones que empecé a notar en mí con el paso del tiempo. La primera, baja autoestima. Em, pero siento que esta baja autoestima, como les digo, se relaciona más como a lo profesional, nunca a lo físico. No he sido una mujer que se acompleje por su físico, ni por ir creciendo y notar rasgos físicos en sí de pues, el envejecer, ni por peso, ni por estatura, no. Esto de baja autoestima empezó a repercutir más hacia lo profesional, más hacia yo que soy capaz de hacer, hacia construir sueños nuevos, proyectarme.
asumir nuevos retos. En segundo lugar, incapacidad. Yo le llamo incapacidad a tener muchas creencias limitantes. Y esto se ve reflejado en lo que les estaba comentando hace un momento. O sea, no había empezado a hacer una actividad, iniciar un proceso creativo cuando yo ya me estaba limitando por esta creencia de no soy suficiente, no tengo el talento suficiente, no tengo los conocimientos suficientes, cuando sí. O sea, cada vez que yo hacía de pronto un trabajo, una entrega, las personas a mi alrededor me decían que sí, era lindo, era funcional, pero en mi mente siempre estaba como, en algunas ocasiones respondía, no, pero es que me faltó esto, no, pero es que mira, acá quedó feo, tratando de resaltar de pronto esas cosas que podían salir mejor, pero pues qué necesidad. Y lo tercero, en salir de la zona de confort. Yo siento que antes era una persona muy aventurera, que no le importaba cómo asumir riesgos aquí y allá, y yo, con el paso de los años, me volví en una persona que le gustaba, pues, no que me gustara, sino que empecé a conformarme. Nunca, creo que dentro de mucho de lo que yo soy, siempre he resaltado el no conformarse, no conformarse, pero en cuanto a asumir riesgos de pronto laborales, de pronto, sí, como en ese ámbito profesional, ya yo no lo coincidía porque sentía que los demás se iban a dar cuenta que yo no sé hacer nada, cuando obviamente sí. Entonces, si hacemos como un pequeño resumen y de pronto analizar un poquito, es súper triste y súper frustrante que uno se esté formando, que uno esté en un proceso para construir una mejor versión de sí y en ese mismo proceso haber desbloqueado un nivel, em, que no lo recomiendo, pero pues es inevitable, de compararse, de juzgarse, de dejar de creer en sí mismo. Entonces sí fue algo bastante agotador. Ya me dejarán saber ustedes en sus comentarios si se sienten identificados con algo de lo que estoy mencionando, si lo han sentido alguna vez, si de pronto alguien en su entorno ha tenido como estas características de personalidad que les estoy mencionando. Pues ya saben, esto tiene un nombre. No es como una condición, no es una enfermedad, no es algo grave, pero sí es supremamente importante que uno se haga consciente de ponerle un nombre, no limitarse al nombre, porque sí siento que estamos muy prestos a eso hoy en día, de pronto de ponerle un nombre a algo que estamos viviendo, experimentando, y como que a veces nos condicionamos a ello, y no, por supuesto que no. Em, Les traigo algunas reflexiones que me dejó el haber. Yo creo que uno se tiene que hacer muy consciente de, por los momentos que está atravesando. Decir, yo no era esta persona, hacerte consciente y responsabilizarte de ti mismo. O sea, yo la verdad es que em, dicen que este tipo de cosas no, a ver, no voy a decir como esta persona dijo esto, pero es algo que he escuchado mucho en mi entorno, o no familiar, como en mi entorno exterior, y en redes sociales, de que han surgido como tantas cosas porque la gente tiene mucho tiempo para pensar. O sea, que entre más tiempo tú tengas para pensar, más van a salir y salir cosas. Ya me dirán ustedes si sienten lo mismo o no. Pues yo creo que sí, por supuesto que entre uno más tiempo tenga, más presto está a que se le abra como una ventana, que uno pues entre más va llenando de trabajo, de estudio, de cosas, no le queda vida para analizar. Pero pues sí es importante como prestarle atención a este tipo de temas, porque uno no sabe hasta qué punto le está obstaculizando de lograr o de hacer otras cosas en la vida. Pero bueno, agradezco mucho
que dentro de mi entorno familiar y de amistades, como que las personas que me han rodeado a lo largo de los años han sido como ese apoyo y esa curita al corazón de darme aliento de tú sí puedes, tú sí eres capaz, eres suficiente, porque cuando uno mismo no confía en sí, es muy importante tener un sistema de apoyo que sí lo haga, que te recuerden y que te saquen como de esa burbuja de pensamientos de, no, 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 espérate, esto que estás haciendo está bellísimo, esto que estás haciendo me gusta y esta es una oportunidad para agradecerle a mis amigas, a mis hermanas, a mi núcleo cercano por esa ayuda que a veces sin uno de verdad proponérselo, pues uno no sabe qué tanto impacta en la vida de los demás. Tener el síndrome del impostor no solo me trajo mucha crisis de decir, pero yo entonces qué clase de persona soy si siento constantemente que yo engaño a la gente porque yo realmente no sé nada. Eh, Eso, un fraude, un impostor. Ahorita yo siento que el tema del impostor está de moda por este jueguito que salió hace poco, pero pero a pesar de que sí me trajo a pesar de que me trajo mucha crisis, también me trajo muchas enseñanzas que digo, wow, me alegró haber pasado como por ese periodo de crisis para tener las herramientas que tengo ahora. Uno de los aprendizajes más importantes que me dejó este proceso, perdón, es aprender a ser vulnerable, permitirme ser vulnerable. Yo desde pequeña he tenido que ser muy independiente y adquirir responsabilidades también como pues desde chiquita y yo crecí forjando en mí como, ¿cómo decirlo? Mm, como un caparazón, por decirlo así, y para mí con el tiempo sí se convirtió en parte de mí no expresar, no exteriorizar cómo me siento, de pronto estar viviendo algo en el momento muy doloroso y estar con una sonrisa y fingir que pues absolutamente todo está bien y eso con el paso del tiempo pesa, duele, carga un montón y ahora una de las cosas que yo agradezco este proceso es poder ser vulnerable. Estoy en este momento siendo completamente vulnerable al poder hablarlo con más personas y decir, oiga, no, no le estoy pasando tan chévere o está pasando esto. Es algo que me cuesta, de verdad que me cuesta muchísimo, 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 pero es algo que me he ido permitiendo poco a poco. En segundo lugar, el analizar cómo me hablo. Ahorita soy más consciente de mis pensamientos y la forma en cómo me hablo en mi cotidianidad que antes. Antes inmediatamente yo me hablaba como eres bruta, no eres capaz, o sea, en un diálogo completamente negativo. Diferente ahora en que puedo reconocer de me voy a enfrentar a algo nuevo y por supuesto que va a aparecer automáticamente en mi cerebro este instinto de protección de quedarme en lo seguro, que está bien tener, o sea, los pensamientos intrusivos son naturales del cerebro, también viene mucho de, pues, de patrones de conducta y de hábitos y demás que uno tenga, pero pues los pensamientos intrusivos están. Ahora ya lo reconozco y puedo decir, listo, me voy a enfrentar a algo nuevo, esto me da miedo que de pronto no vaya a ser lo suficiente o que no vaya a dar la talla con algo, pero pues también tengo la posibilidad de aprender, también tengo la posibilidad de arriesgarme y no importa cuál sea el resultado, desde que me tenga a mí misma, que confíe en mí misma, todo va a estar bien. Entonces, hacer ese cambio de chip y irme hablando, pues hablarme de una forma más linda, más amorosa, más compasiva, ha sido también una gran diferencia pues para poder sentirme mejor y salir como de ese estancamiento en el que estaba. Tercero, hablar sobre cómo me siento y esto va también muy ligado a la vulnerabilidad. Yo la verdad es que soy como más bien, es algo en lo que estoy cambiando, pero me cuesta mucho hablar de cómo me siento.
Yo soy una persona que le gusta procesar las situaciones, los problemas, todo, primero yo sola. De verdad que me gusta hacer este ejercicio de introspección de qué es lo que estoy sintiendo, de dónde viene esto, dónde vienen estos pensamientos. Para algunas personas puede ser agotador, para algunas personas simplemente necesitan hacerlo en compañía de un núcleo y está completamente bien, todos los procesos son válidos, no hay una regla estricta de que a uno le diga cómo debe llevar un proceso. Y pues en mi caso, el primero hacerlo yo sola es lo primordial, pero no quedarme solo en eso, sino empezar a exteriorizarlo. Eh, y es algo que yo por muchos años, de verdad que me cohibía mucho de contarle a las personas por lo que estaba atravesando o cómo me estaba sintiendo. Ahora es algo que, si bien me cuesta, ya lo pongo un poco más en práctica. Y por último, siento que ha sido también fundamental desaprender para aprender. Duré muchos años teniendo una conducta de hábitos, sí, hábitos conmigo misma y he tenido ya en los últimos meses esta temporada de desaprender una versión de mí que no me define para construir una nueva. Y yo siento que también esto se aplica pues para todo en la vida, poder desaprender algo y darse el chance de aprenderlo desde una nueva perspectiva, desde una madurez. Bueno, eh, creo que se entiende el punto, pero esto me ha permitido ir creando una identidad que me hace sentir mucho más segura de mí misma, tener más herramientas para afrontar esos momentos de crisis en los que pues todavía me pasa y más en el ámbito creativo, de que quiero hacer algo y siguen apareciendo estos pensamientos de no, pero es que eso que hagas no le va a gustar a la gente, eso que hagas, ¿quién lo va a ver? Antes de yo empezar este proyecto, también me mantuvo mucho tiempo inmovilizada porque me cohibía mucho y me autocriticaba y bueno, todo lo negativo que se puedan imaginar. Y pues eso, quería contarles este proceso un poco de lo que ha sido para mí. Eh, Quiero agradecerles como siempre por estar acá, por verme o escucharme. Quiero que me dejen en los comentarios si a ustedes esto les resuena, si se sienten identificados con algo, si quizás es algo nuevo que están aprendiendo, si tienen consejos, herramientas o algo que también me puedan brindar o que podamos compartir en comunidad, me parecería precioso. Y nada, no siendo más, gracias, gracias, gracias por por estar acá, por estarme viendo, por compartir este espacio conmigo. Espero que sea pues para ustedes un espacio de no solo dispersión, sino también de reconexión consigo mismos y no sé, ser también juntos un poquito de introspección y de aprender cosas juntos. Recuerden que me encuentran en redes sociales como Cosas de Fer, en Instagram, en TikTok. Me encuentran allí. Se viene, espero, ay, no sé, estoy un poquito conflictuada con cómo llevar el contenido porque yo empecé haciendo estos videos con una noción completamente distinta a la que tengo ahora que estoy grabando este video. Han cambiado varias cosas, varias percepciones que en próximos videos quiero ampliar, pero véanme en mis redes sociales, va a haber diverso contenido por ahí y nada, denle like a este video si les gustó, compártanlo, por favor suscríbanse que me ayudan un montón suscribiéndose y pues nada, nos vemos en un próximo video, les deseo vibras lindas y que estén muy bien. Bye.